Buenos días, alumnos. Hoy día 28 de febrero del 2020. 28, 29. Ya estamos 29 de febrero. Estoy hablando de abril Profesor, buenos días. del 2020. Muy buenos días con todos. Un favor. Prendan todos sus videos porque quiero verlos para la asistencia. Ya saben, prendidos sus videos. Ya les dije, todo con su polo del colegio para poder recibir las clases. Muy bien, muchachos. Empezando con un día muy lindo, muy hermoso. El sol ha salido. Espero que sus mentes estén despejadas para el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tema del, se puede decir, la biología. ¿Qué es la biología? Pero antes de ello, vamos a poner nuestra fecha. Nuestra fecha es la siguiente. 29 de abril 04 del 2020. El tema que nos data hoy es la biología. Acá tengo primero de secundaria, este es tema 2, primera hoja. Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos la fecha, el tema. La biología. Bueno, ustedes tal vez los años anteriores en primaria también han estudiado lo que es la biología. Les han dicho las implicancias que tiene este curso. Ustedes saben que la biología, pues, se basa en dos palabras griegas, bio y logos. Bio significa vida y logos, casa, ¿no? O sea, casa, tratado, o sea, estudio también, estudio de la vida, en otras palabras. Eso es el término de la biología. La biología ha surgido muchos años y es una tal vez de las más antiguas ciencias que existen. Acuérdense que el padre de la biología ha sido el gran Aristóteles. Data de una existencia de 2000 años, más o menos, que se le tradujo como ciencia. ¿Escucha? Sí, profesor. ¿Cómo me dicen que no se escucha? Sí se escucha, profesor. Ya, entonces, por favor, el resto de los alumnos levanten el volumen, porque acá se escucha de maravillas. Ya, muchachos, entonces, les digo, tiene una existencia la biología más o menos de unos 2000 años. En ese transcurso de ciencia se ha podido comprobar que no solamente es la vida lo que estudia. Al referirnos la vida, nos referimos pues a partir del nacimiento hasta su muerte. Todo ese proceso, ese cambio evolutivo del ser vivo, porque no solamente estamos hablando de la persona, sino del ser vivo. Ser vivo nos corresponde a animales también. Nosotros somos animales superiores, ¿no? Los otros son animales, lo consideramos así, pero a veces esos animales que nosotros decimos inferiores, a veces tienen sentimientos mucho más valiosos que incluso la persona. Los que tienen mascotas se podrán dar cuenta que lo que les digo es cierto. Por decir, yo cuando vengo a mi casa de la calle, ¿quién me recibe? Me recibe con una alegría mi perrito. No digo que el resto no se alegre cuando llego, ¿no? Ni mucho menos, sino que tiene un sentimiento, ¿qué les digo? Tan leal, tan fiel de esos animalitos. Lo mismo el gatito viene, se apoya, su cuerpito, toca lo cariño, todo eso. Un favor, no acepto llamadas. Cuando llaman, no acepto llamadas.
Muchachos, entonces, lo que les digo, esa es la real situación de lo que vemos, ¿no? Al referirme nacimiento hasta la muerte, oiga, es un proceso desde el nacimiento hasta la muerte. Hemos tenido la vida, ¿no? Se puede decir, esa es la vida. La muerte también es parte de la vida. Por eso que lo incluimos en la biología. Entonces, cuando nacen, ¿qué es lo que produce? Por ejemplo, si nosotros hablamos de animales netamente, no estamos hablando de vegetales, nos vamos a decir que a partir de la concepción empieza la vida, por si acaso. No digamos, oiga, cuando recién ha nacido, no. El artículo 2 de la Constitución del Perú, o sea, en su artículo 2, tiene 20 incisos. Nos indica el derecho a la vida. Se considera nacido desde el momento de la concepción. Y la concepción es la fecundación. Cuando el espermatozoide se une al óvulo, se forma el huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto se va dividiendo, ¿no? En las fases, ahí viene la mitosis, ¿no? Ahí viene todo ese proceso de la división, después viene la meiosis, en fin. Todo sigue la reproducción hasta que llega a formarse todo, como un embrión. Eso tiene un tiempo, hasta los 3 meses. Ese embrión, el proceso de embrionato es el desarrollo corporal interno de nuestros órganos, la formación de nuestros órganos. La persona se forma hasta los 3 primeros meses, ya está formadito, chiquitito, pero está formadito. Tu cerebro, todo tiene. Después de los 3 meses es el periodo, se puede decir, fetal, ¿no es cierto? Embrionario es cuando están recién en embrión, y el fetal hasta los 4 meses más o menos. De los 4 meses para adelante ya empieza, por ejemplo, de 4 meses para adelante empieza el proceso fetal, donde solamente, ¿qué es lo que pasa? Ese pequeño ser diminuto va desarrollándose, va creciendo más, va madurando sus pulmoncitos, sus corazoncitos, que ya han estado formados durante los 3 primeros meses. Entonces, va desarrollándose, va creciendo hasta que llega más o menos 50, 51, 52, 53 centímetros. Y en una etapa, por ejemplo, de 40 semanas, nace. Ahí se llama recién neonato. Ese neonato no quiere decir que a partir de esa fecha, oiga, se le considera vivo desde el momento de la concepción. Todo ese proceso de los neones. Entonces, si nos referimos, por ejemplo, a las plantas también es lo mismo, ¿no? Hay muchos procesos de fecundación en las plantas, ya sea por medio de los animales, como las abejas, ¿no? Que en sus patitas llevan, ¿no? El polen. O también el proceso tal vez vía el viento. Comienza a ventilar y todos los, por ejemplo, ¿no? Une con el aire, une a estas células. O los pajaritos también, ¿no? Un colibrí que va de flor en flor. Entonces las mariposas, en fin. Hay varias formas donde ahí comienza a reproducirse la nueva planta. Entonces, muchachos, la biología evidentemente no actúa sola. La biología va a actuar de diversos componentes. Esos componentes se le llaman ramas, ¿no? Las ramas de la biología. Porque una ciencia no es solo, sino para hacer ciencia tiene que haber un conjunto, ¿no? De otros estudios para que a esto le formalice. Ese es lo genérico ya. De todo lo genérico se forma la biología. Para no enumerar, si nos basamos nosotros, por ejemplo, en la química, decimos, oiga, solamente hay núcleos, el protón y el neutrón, ¿no es cierto? Pero aparte hay una cantidad numerosa de subpartículas atómicas. A todos esos que son alrededor de 200 se le llama quarks, igualito. A la reunión, por ejemplo, a la reunión de la morfología, la fisiología, la genética, la paleontología, la ontología, en fin, toda una serie, a todo ello se le llama biología. ¿Por qué? Porque
las ramas hacen que la biología sea más fuerte, sea llamada ciencia. Porque si no, imagínense, fíjense la biología, ¿cuántos años tiene de denominarse ciencia? En cambio la química tiene poco tiempo. Si no es por Lavoisier, que en los años 1700 comienza a salir adelante, Dalton, que consigue a partir de 1808 las teorías atómicas, ahí recién se convierte en ciencia, porque antes le llamaban brujería, ¿no? Hechicería, una especie de conjuros hacían y le denominaban química. Pero hoy día química se reconoce como ciencia, hoy por hoy. Claro, mucho tendrá, ¿cuánto? Unos 200 años, 250 años de promulgado como ciencia. Pero la biología data de muchos años anteriores. Entonces vamos a hablar, mire, como les digo, ¿no? Muchas ramas conforman lo que es la biología. Entonces vamos a decir, en este caso, ¿qué es la morfología? La morfología estudia, por ejemplo, la morfología estudia las formas, las estructuras, ¿no? Las estructuras de todos los seres, de los vegetales, de los animales, de la persona, como se puede decir, que se encuentra en el pico más alto de todos los animales, ¿no? Como líder. Entonces, como forma cambios, me dicen, cambios de todos los seres vivos. Ustedes saben, por ejemplo, han escuchado del sapo, inclusive de la mariposa. Oiga, la mariposita, qué bonita sus alitas, cómo se ve, hermosa, ¿no es cierto? Hermosa mariposita, hay lindas mariposas de colores, pero ha sufrido una transformación, un cambio, lo que comúnmente llamamos como una metamorfosis, porque primero, para formarse así, se tuvo que, primero se le llamó oruga. Oiga, lleno de, se puede decir, dentro de un tejido que a veces se coloca debajo de las hojas de las plantas. Culmina ese proceso, sale esa oruguita con unas hermosas alas volando. ¿Cómo es el proceso del sapo? Ustedes saben que el sapo tiene, miren cuántas respiraciones. Respiración tegumentaria. ¿Qué es, profesor? ¿Qué es tegumento? Tegumento es la piel, es la piel. Se llama tegumento. Toda nuestra piel. Por eso se dice una respiración tegumentaria. ¿Qué quiere decir, profesor, respiración tegumentaria? Que los sapos respiran por la piel. Otro de los casos, otro de los tipos de respiración, tiene respiración pulmonar. Pulmonar. Ellos respiran por medio de los pulmones. Y tiene otro tipo de respiración, la respiración branquial, que es como los peces. ¿Por qué? No, pero, profesor, yo he visto a los sapos en la tierra. Muy pocas veces se meten. Ok, cuando son adultos. Pero cuando están en ese proceso de infancia, de ser o no, que se llama el proceso, viven dentro del agua. Viven, si ustedes se dan cuenta, están dentro, son renacuajos que están ahí, dentro del agua. Cuando llegan a una madurez, ya salen del agua. Salen del agua. Esa es la situación. Es igual, por ejemplo, ahora no voy a decir que las personas también tienen eso, pero se ha comprobado que las personas, oiga, cuando están en el vientre materno, están dentro de la bolsa, ¿no? De la bolsa. Y quiere decir, en esa bolsa, por ejemplo, se encuentra el líquido amniótico. El líquido amniótico tiene las 3/4 partes de la bolsa. Y el bebé está dentro, está como quiere decir, flotando. ¿Para qué es el líquido amniótico? Para evitar los golpes, a lo mejor la mamá se cae. En cambio, el líquido hace que ese bebé se vaya lentamente. Cuando la madre comienza a bailar y está en estado, ese bebé también comienza a bailar, comienza a estar así. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, y cuando nace el bebé, a veces dice, yo me he preparado para parto, que venga en el agua, en la piscina. O sea, en una agua, no una batea, en una piscina para el bebé. Y el bebé nace, pero nadando. ¿A qué se debe? A que sencillamente está acostumbrado al líquido. Es más,
Cuando nacen los bebés, oiga, se le da una palmadita y los bebés lloran. ¿Por qué? Porque sienten el aire que comienza a inundar sus pulmones. Entra y cuando lo botan con un llanto. ¡Guau, guau, guau! ¿Se dan cuenta? Ese es el inicio, ¿no?, de la respiración pulmonar. Muy bien. Entonces, sigamos, por ejemplo, con la fisiología. A ver, la fisiología, también de dos nombres, ¿no?, griegos. Fisio es, se puede decir, las funciones, fisio. Y logos, el estudio. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el estudio de las funciones orgánicas de todos nuestros órganos. Cómo está desarrollado, por ejemplo, nuestro corazón, cuáles son las funciones, ¿no? Nuestro hígado, nuestro estómago, en fin, todo es con respecto a las funciones de los órganos orgánicos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Tenemos, por ejemplo, otro que es la genética. Ustedes saben que la genética, más o menos en el año 1800, por el entonces monje, ¿no?, Gregory Mendel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este insigne científico? Que comenzó con las arvejas a unir los colores, a ver, ¿no? Y la definición final fue que los hijos pues se asemejan a sus padres, tienen dominancia, ¿no? Tal vez en el aspecto fenotipo externo y el aspecto genotipo, ¿no?, de la persona. Por ejemplo, tienen que parecerse, no se van a parecer a otras personas. Hoy por hoy nosotros decimos, no, pues tienen que parecerse a sus padres, lógicamente, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, vemos a los perritos de la misma raza, todos se parecen, ¿no? De la misma raza, todos se parecen. Los gatos también de la misma raza, porque hay diversas, ¿no? Diversas. Por ejemplo, si tienen en el caso de los perros, pastor alemán, un chisú, son diferentes, ¿no? Entonces, eso. Entonces, eso le debemos a Gregory Mendel, la herencia. Y acuérdense, muchachos, uno de los factores de la herencia, por ejemplo, también es la inteligencia. Porque los bebés, cuando están en el vientre materno, sienten cuando la madre está triste, está alegre, cuando la madre estudia, escucha la voz de la mamá, del papá, de todas las personas, escuchan que le hablan, ¿no es cierto? Y también lleva, le digo, la herencia del estudio, porque a veces padres, médicos, sus hijos médicos, ahora me dirán, pero profesor, hay el caso que son pobrecitos los padres y los hijos salen inteligentes. Oiga, si la vida y el tiempo le hubiera dado la oportunidad a esas personas que no han estudiado nada, imagínense la inteligencia que tendrían. ¿Y cómo se refleja eso? En los hijos. Le dan la oportunidad a los hijos. Muy buenas notas, muy buenos alumnos, primeros lugares en la universidad. O sea, la inteligencia no solamente es en lo que ves, sino también en lo que ha podido ser, pero la vida a veces no le ha dado el beneficio, ¿no?, la oportunidad. Pero no dejan de ser muy inteligentes. Muy inteligentes. Ahora, evidentemente, profesor, yo no quiero estudiar. No confundir la flojera, la irresponsabilidad con lo que digan, no, entonces mi papá ha sido burro porque yo también no sé. No, ese se llama flojera, porque todos los seres humanos somos inteligentes. Ya saben. Tenemos también la evolución. La evolución, por ejemplo, no es de que, por ejemplo, yo tengo mis hijos. Oiga, mis hijos han sido de otra forma, o sea, muy inteligentes, salen, ¿no? Salen, inclusive, tenemos la misma constitución, el mismo fenotipo, todos. Pero vemos que sale a veces más inteligente, ¿no? Muy inteligente salido. No se refiere a la evolución. La evolución, transformación, se refiere a los cambios que ocurren entre generaciones, tal vez 30, 40 generaciones, 50 generaciones. Ahí ocurren los cambios. Por ejemplo, se ha comprobado que antes, nosotros teníamos en nuestra secuencia, en nuestro hilo de la vida, por ejemplo, el genoma, que es el índice de la persona,
nos dice que hay dos hileras cromosómicas, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que hoy en día hay personas que tienen 3 hileras, 4 hileras, 5 hileras, 6 hileras, inclusive dice que puede llegar hasta 12 hileras. ¿Y qué cosa es? ¿Que se está transformando en otra cosa? No, sino que los cambios, las transformaciones de las personas se basan en ¿qué? Tal vez en cambios internos. Y ese es un cambio interno, porque no me podrán decir, oiga, antiguamente nacíamos tranquilitos, no tranquilos, sino más inocentes. Ahora los bebés nacen, oiga, saben más desde chiquitos, son más creativos, ¿no? No de todo. Eso quiere decir que le está dando nuestro formato ha sido antiguo, pero de los muchachos está mejorando mucho, mucho más, ¿no? No solamente se ve, por ejemplo, los cambios, por ejemplo, cuando nosotros hemos ido el proceso evolutivo del ser humano, cuando pasó por ejemplo, del Homo sapiens, el hombre de Cromañón, el hombre de Java Java, cómo tenían la prominencia de sus pómulos, ¿no? La quijada, ¿no? Tenían, inclusive, acuérdense que hay restos que nos han dejado, o sea, tiempos pasados, que nos ha dejado. Por ejemplo, nosotros tenemos un apéndice. No es que tenemos, sino que a veces sufrimos de la apendicitis, acuérdense. Entonces, la apendicitis es algo que realmente no tiene función. Por lo tanto, ¿pero qué? Pero eso nos hace recordar que en ese tiempo, antes lo utilizaban nuestros antepasados. Tal vez para el consumo, como ellos consumían bastante hierba, pues eso les servía, ¿no es cierto? Pero actualmente a nosotros no nos sirve porque nosotros no comemos los troncos, no comemos las hojas de los árboles, ¿no? Otro resto que nosotros podamos tener, por ejemplo, la muela del juicio. La muela del juicio, ¿de qué nos sirve? No nos sirve, nos perjudica. Y es por eso que todos los odontólogos manifiestan que a los 18 años, es cierto, sale la muela del juicio, pero tienen que sacárselo de inmediato. ¿Por qué? Porque la muela del juicio malogra al molar anterior. Ya no se van a sacar una muela del juicio, sino se van a sacar 2 molares. Oiga, cuando ya tengan una edad, tal vez 50, 60 años, se le comienza a caer los dientes. Y ahí ustedes ni siquiera un cartílago van a poder comer si no cuidan a sus dientes. Hay que cuidar la dentadura. La dentadura es muy frágil. Es una cajita que realmente nos sirve a nosotros para masticar. No tenemos la resistencia de lo que tiene el perro, que se muerde los huesos, todo. No se puede. Poco a poco se van saliendo. Ustedes saben esos aspectos, ¿no? Tenemos nosotros a veces abuelitas en la casa y podemos observar eso. Entonces, son detalles, ¿no? De la evolución, de la transformación de los seres vivos. Si nosotros nos ponemos a pensar, óigame, profesor, pero dígame, el cocodrilo no ha tenido anteriormente. Claro, ustedes ven la evolución del cocodrilo, antiguamente eran grandes cocodrilos. Por ejemplo, las aves, ustedes ven antiguamente esas aves de dinosaurios, cómo venían, ¿no es cierto? Entonces, hay varias situaciones. Antes no había nada de animales chiquitos, eran grandes mayormente. Por ejemplo, el tiburón que lo vemos que tiene 2, 4, 6 metros. Si nosotros nos podemos pensar anteriormente el megalodón, ¿no es cierto? Tremendo tiburón, que incluso dicen que actualmente todavía sigue vivo, no sé. Vamos a ver ahora la taxonomía. La taxonomía lo debemos aquí a un gran científico, que fue Carlos Linneo. Carlos Linneo, ¿qué es lo que hizo? Clasificó a los seres vivos. Si nosotros nos podemos a pensar, ¿cómo lo clasificó? Vamos a ver, un ejemplo de ello. Tenemos aves. Todas las aves no son iguales. Hay un colibrí chiquitito y se les ve, por ejemplo, por sus garras, tipo de garras. La garra del pollo es muy diferente a la garra de la paloma. Oiga, de un buitre, esas garras del águila, en que se dice unas garras que en vuelo no vienen y chapan al conejo y se lo llevan. ¿No
¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Tipos de garra, tipos de pico, el piquito, el piquero. Ustedes no han visto que recientemente encontraron, por ejemplo, en Surco, a un pelícano. Pero los pelícanos son aquellos que tienen un picazo grande, ¿no? Un pelícano, lo llevaron a la playa. Ahí, ¿qué es lo que hace el pelícano? Se mete está en la playa, mira los peces con su tremendo pico, ¡guau! Lo agarra y se lo come, ¿no es cierto? Entonces, los picos, un pico, ellos utilizan más ese pico. En cambio, las palomas no van a necesitar ese tremendo pico, las aves de corral no van a utilizar ese pico, ¿te das cuenta? Son de acuerdo a las funciones que uno utiliza. Por ejemplo, nosotros, el proceso evolutivo de nosotros, si nosotros observamos anteriormente, tenían esos maceteros, ¿no? Grandes, fuertes, muy robustos en su cara, había mayor prominencia. Hoy día no lo necesitamos. Ahora en el futuro, los científicos nos dicen, oiga señor, por ejemplo, en el futuro las personas no van a tener pelos, nada van a ser pelados. Oiga, pero me gusta mi cabello, no va a haber pelo, va bien. Hoy en día, si venga un pelado, ya me estoy quedando pelado también, pero, se burlan de ese pelado, ¿no? Se pasa de frente, le dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, pero en el futuro, más bien, les hablo de generaciones a generaciones, no va a haber con pelo. Y a los que tengan pelos, pocos pelos, seguro se van a burlar. Es de acuerdo a la vivencia, a la sociedad, ¿no es cierto? Otra cosa, los ojos van a ser redondos, más o menos redondos. ¿Y por qué yo me gustan mis ojos? ¿No? A ver, las personas van a medir 1,50 m, 1,50 m nada más, no necesitan ser más grandes. ¿Qué más van a tener? Los brazos tal vez más largos que los que tenemos, ¿no? Son cositas, ¿se dan cuenta? No vamos a tener la nariz, o sea, la parte externa, ¿no? No vamos a tener, solamente huequitos. ¿Por qué? Porque lo que no usas se elimina, ¿no es cierto? Es una gran teoría de la biología, el uso y desuso. Por ejemplo, yo no uso, por ejemplo, ese órgano del apéndice para eliminarse. En las manos solamente vamos a tener 4 dedos. El meñique no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no lo usamos. ¿Para qué lo usan este dedo? El que más usamos es esto. Miren, se antepone. Si no hubiera este dedito, sencillamente no podríamos agarrar nada. Agarraríamos así. Pero no, nada, no utilizaremos pizarra. Porque este dedo, este es muy importante para nosotros. Al igual que el dedo gordo de nuestro pie, que es se puede decir que mediante él nosotros podemos caminar. Imagínense, ustedes caminan. Ustedes para caminar, no es que los pies caminan adelante, sino el cuerpo se inclina. Y ahí es donde aprenden los niños, ¿no? A caminar, a inclinar su cuerpo. Desde que nacen, no nacen caminando, sino que aprenden que para caminar, para adelantarse, el cuerpecito tiene que ir para adelante. Si ustedes se ponen así, derechos, oiga, su pie se mueve, pero si su cuerpo no se inclina, no van a caminar. Por eso que nosotros para caminar nos inclinamos, seguimos caminando así. Pero ¿quién soporta nuestro cuerpo? ¿el pechito de qué? Del dedo gordo. Si ustedes no tuvieran dedo gordo, imagínense cómo se caminaría. ¿Se dan cuenta? Tenemos ahora a la ecología. La ecología, ¿qué estudia? La ecología nos dice, estudia todas las relaciones de los seres vivos con su entorno. Esa es la ecología. ¿Ya? Estudia todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Óigame, ¿será importante el sol? Claro que es importante, miren. El sol, por ejemplo, se encuentra a salir. ¿Y para qué es importante? Para el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Y el proceso de la fotosíntesis consiste en darle vida. Si no hubiera sol, no hubiera vida. No hubiera vida. ¿Por qué? Porque no hay plantas. Y si no hay plantas, no hay oxigenación para nosotros. Entonces, nosotros
Las plantas sí pueden vivir sin animales, pero los animales, no, aunque las plantas necesitan también el anhídrido carbónico de los animales, o sea que no tampoco pueden vivir. Uno de los dos, si no viven, no hay vida, no hay vida. Por eso que los seres, los animales están en un círculo con las plantas. Mientras nosotros tomamos el oxígeno del aire y eliminamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando inhalamos, tomamos el oxígeno del aire, exhalamos. A esa exhalación se le llama anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico es esencial para la supervivencia de las plantas, porque las plantas toman ese anhídrido carbónico para subsistir. ¿Y qué desechan ellos? Desechan el oxígeno que es importantísimo para los animales para poder vivir. Por eso es que nosotros no podemos estar apartados de las plantas. Por ejemplo, ¿por qué les dicen cuidemos los parques, cuidemos las plantas? Porque esto es nuestra fuente de oxígeno. Si cortas un árbol, planta dos. Porque ustedes saben, por ejemplo, el Amazonas está lleno de zona verde. Y esa zona verde, tal vez las alturas que tienen, ¿no? Todo eso hace que el ambiente no sea tan caluroso. Ellos reciben todo el calor, y que no sea tan caluroso para los seres vivos. Y por eso que el Perú tendría un clima igualito como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, ahí no hay invierno. Pero ¿qué nos salva? También, aparte de las plantas, nos salva el sistema orográfico. ¿Cuál es el sistema orográfico del Perú? La cordillera de los Andes. Con tremendas altitudes hacen que la calentura, ese sol, no entre tanto al Perú. Y es por eso, sobre todo Lima, ¿no? Que su clima es muy templado. En cambio, si nosotros nos vamos, por ejemplo, el sistema orográfico que empieza, Tumbes no lo va a tener. Tumbes tiene el calor de Ecuador. Piura, el calor, ¿no es cierto? Y poco a poco la temperatura va descendiendo poco a poco. Y en Lima sentimos, por ejemplo, el verano podemos tener 35 grados, pero si nosotros nos vamos a Argentina, vamos a tener una calentura, por ejemplo, ¿de cuánto? De 45 grados. Si nos vamos a Ecuador, a Colombia, que están prácticamente en el cinturón, ¿no? La línea ecuatorial que se llama, ahí el sol entra, pero demasiado fuerte. Entonces, todo eso nos da, ¿no? Esa ecología, ese compartir, porque nosotros tenemos, de todas maneras, los seres vivos, que estar en ese compartir con todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos también la bioquímica que se le denomina la química de la biología. Es el proceso transformatorio, nos indica. Es la composición química, cómo están hechos los seres vivos. Es por eso que nosotros sabemos que la composición química de nuestro cuerpo es el famoso CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A eso se le llama. Por eso que nosotros dice, ¿no? La vida orgánica, porque nosotros somos orgánicos, sencillamente, estamos compuestos por esos elementos principales. Son el CHON, que es los compuestos, los elementos de la vida, que se le dice. Tenemos también la paleontología. ¿Qué es la paleontología? La paleontología es el estudio de los fósiles, de los restos fósiles, ¿no es cierto? Cuando viene un paleontólogo y comienza a mirar unos huesos que han encontrado grandes, comienza a estudiarlos poco a poco, cómo es la formación, y lo lleva al carbono 14, ¿no es cierto? Porque el carbono, se dice carbono 14, pero es carbono 12. Pero su alotropía, sencillamente que tiene varias masas distintas, pero tiene el mismo número atómico, de 6, 6, pero la masa sube. Puede ser 12, 13, 14, 15, 16. Pero el más importante de ese sistema alotrópico es el carbono 14. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿qué es el carbono 14? Pues el carbono 14 no es más sino, ¿qué cosa? Por ejemplo, B, los años de antigüedad que ha tenido algún resto arqueológico.
antropológico, en fin, ¿no es cierto? Oiga, vamos a apuntar entonces lo que hemos dicho, porque si no se nos pasa el tiempo, rápido nomás. A ver, decimos, ¿qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia, y fíjense que nos hemos quedado bastante porque nos falta saber, según el tipo de organismos estudiados, por ejemplo, a nivel de zoología, de botánica, de microbiología, según la organización de los seres vivos, los padres de la biología. Tenemos, por ejemplo, Aristóteles, que es el padre de la biología. Tenemos al gran Teofrasto, que es el padre de la botánica. Tenemos a Robert Hooke, que es el padre que descubrió la célula. Tenemos a Antonio van Leeuwenhoek, que descubrió los lentes para comenzar a ver, o sea, a nivel de los microscopios, ¿no es cierto? Tenemos al gran Theodor Schwann, que en el año 1839 comenzó a ver la célula, ¿no es cierto?, vegetal. Entonces tenemos a Haeckel, que es el padre de la ecología. Tenemos a Carlos Linneo, que ya le dije, ¿no?, el padre de la taxonomía. Tenemos al gran Charles Darwin, que también ha sido, es prácticamente el padre de la evolución, ¿no? La evolución, porque él en su barquito durante 20 años se fue al mar y recolectó especies. Y ahí se dio cuenta la evolución que ha tenido los seres vivos. Por eso que dicen el padre de la evolución. Tenemos a Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología. ¿Se dan cuenta? La microbiología, o sea, los seres más pequeños, ¿no? Él espontáneo, que lo defendían los italianos Francisco Redi y el gran Spallanzani, que ellos decían que sí existe la generación espontánea. ¿Cómo así? Decían que de la vida muerta salía la vida, lo cual no puede ser. Después, y así sucesivamente.